Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un videíto de explicación de diferencias entre EM y REM, porque sé que es un tema que confunde bastante y que no sabemos muy bien qué hace esta propiedad. REM ya la vimos en otro video, voy a aprovechar y dejar acá arriba una tarjetita con el link a ese video por si no lo vieron, porque lo que hice fue comparar y mostrar cómo usar en cada situación cada unidad de medida, cuáles son las mejores opciones, digamos, para cada situación que nos podamos encontrar. Pero en este video vamos a hablar solamente de EM y REM. Vamos a hacer un repaso, pero primero vamos a ver cómo está armado el HTML. Tenemos una row y dentro tenemos dos columnas, una div, un div con la class call y con la class call EM, que es la de la izquierda, y un div con la class call REM también, que es la columna de la derecha, y ambos tienen un h2 y dos párrafos, y nada más. Eso es todo lo que tenemos, y vamos a ver cómo está todo esto funcionando. Vamos a ver, y en el h2 de la columna de EM tenemos font size de 2em, en el párrafo de la columna de EM tenemos font size de 1em, y en la de REM tenemos lo mismo, pero en REM, dos REM y un REM para el h2 y el párrafo respectivamente. Bien, lo importante que tenemos que saber es que REM, como ya vimos en el video anterior, tiene como referencia para un REM el tamaño de fuente del navegador, del elemento HTML, perdón. Esto es este elemento HTML que por defecto tiene declarado unos 16 píxeles. Por lo general los navegadores tienen este tamaño de fuente, pero si el usuario lo cambió por alguna razón, todos nuestros tamaños en REM se van a adaptar a eso. Fíjense que si yo lo borro no va a cambiar nada porque esto es lo que tenemos por defecto. Y si vamos a la parte de EM, esto va a funcionar un poco diferente. Los EM sí que van a mirar también al HTML, pero si tienen un padre con un font size declarado, van a tomar eso como referencia. Por ejemplo, si yo a la columna de EM, donde está en este h2 y este párrafo, le declaro un font size de, por ejemplo, 2em, fíjense que todo se va a agrandar el doble. Es decir, ahora este 1em ya no está mirando esos 16 píxeles, sino que está mirando a este 2em. Es decir, este 1em equivale ahora a 2em, que equivale a 32 píxeles porque es el doble que 16. Lo mismo pasa con este. En este nosotros tenemos un 2em que está mirando a este 2em. Entonces está valiendo 4em y está multiplicando eso por 16 píxeles. 4 por 16. Y esa es la particularidad de EM. No siempre mira al HTML, sino que mira a su elemento padre. Si su elemento padre no tiene declarado un font size, va a mirar hacia su siguiente padre y así sucesivamente hasta llegar al HTML si es que ninguno de sus padres tiene declarada una font size. Pero recuerden, siempre los elementos que tienen declarados una font size en EM van a estar tomando como referencia y como punto de partida el tamaño de fuente de sus padres. Y obviamente se van a ir acumulando. Fíjense que si yo a mi row le declaro una font size de 2em también, fíjense que se va a seguir agrandando. Es decir, todo esto se está como sumando hasta llegar a cada uno de estos elementos. Ahora este 1em ya no equivale a 16 píxeles, sino que equivale a 16 píxeles por 2 por 2. Eso es lo que está haciendo esa unidad de medida em. Y fíjense, yo acá en la call em le apliqué un font size de 2em, pero si hago lo mismo en la columna de rem y le digo que tenga un font size de 2rem, no va a pasar nada, el tamaño no va a cambiar, porque rem no funciona así. Rem no funciona como em, no se van sumando todos los hijos entre sí, sino que rem siempre va a estar mirando hacia el tamaño de fuente del HTML, que por defecto en la mayoría de los navegadores es 16 píxeles. Bien, y hay otra particularidad. Si yo, por ejemplo, o sea, esto funciona así con la font size, siempre mira su elemento padre, pero si yo a un elemento le declaro un margin, un padding o cualquier otra propiedad en la que se utilice unidades de medida y las aplico en em, lo que va a pasar es que va a estar mirando al tamaño de fuente de ese mismo elemento. Por ejemplo, si yo a mi h2 le pongo un margin bottom de un em, no va a ser lo mismo si yo tengo un font size de 2em acá, fíjense el tamaño de este margin que tenemos abajo del título, que si yo a esto le pongo por ejemplo 4em, fíjense que el tamaño de margen se agrandó. Es decir, este margen está tomando como punto base, como referencia para un em, a la font size de ese mismo elemento. Si yo a esto lo achico a 0,5em, fíjense que el tamaño del margen también se achica, no es siempre exactamente igual.
Esto vamos a ver cómo funciona con rem para compararlos. Fíjense, yo acá le voy a poner un font size de 4em, lo voy a dejar así, y un margin bottom de 1em, como lo teníamos, y fíjense el tamaño de esto. Y ahora al H2 yo le voy a decir que tenga un margin bottom de 1 rem. Y fíjense qué chiquito que es eso, e incluso si yo cambio esto a 8 rem, por ejemplo, el tamaño del margin siempre sigue siendo el mismo, no va a cambiar. Fíjense que si yo al de 4em le pongo 8em, el tamaño del margin se está ahora de 8em también, es decir, este 1em se está multiplicando por 8. Eso es lo que pasa con las demás propiedades. Entonces, como resumen de lo que vimos hasta ahora, em para font size siempre mira la font size de su elemento padre, pero para cualquier otra propiedad siempre mira la font size de su mismo elemento. Y para entender esta parte un poquito más fácil, tengo acá abajo unos botoncitos y vamos a venir acá arriba donde tengo los botones. Tengo botón chico, botón normal y botón grande, que son estos tres en orden. Y los tres tienen declarados una font size, un padding, un margin en los costados. Lo que hice fue quitarle al chico el de la izquierda y al grande el de la derecha para que no nos moleste ese espacio. Pero después todo lo demás tienen declarado exactamente igual. Lo único que tienen diferente es la font size. El botón chico tiene 0,5 rem, el botón normal tiene 1 rem y el botón grande tiene 2 rem. Y hice esta partecita de los botones para mostrarles cómo funcionan en este caso los margins y los paddings, pero esto se aplica a cualquier propiedad que no sea font size. Y fíjense que el padding que hay dentro de cada botón, es decir, el espacio que hay alrededor del texto, es exactamente igual en todos. Podemos ver que acá tenemos un texto muy chiquito, pero el espaciado que tenemos arriba, por ejemplo, es igual al que tenemos acá y es igual al que tenemos acá. Y eso es porque estamos declarando los paddings en rems. Si nosotros cambiásemos esto y pusiéramos padding de un em, vamos a ver que ahora el botón grande tiene un padding más grande que el botón chico, y eso es porque ese un em está tomando como referencia a la font size del mismo elemento. Es decir, que en este caso el padding de un em está midiendo 0,5 rem en este botón chiquito, en el botón normal está midiendo 1 rem, que es este espacio que tenemos acá, y en el botón grande podemos ver que el espaciado es mucho más grande y está teniendo un padding de 2 rem en este caso por la font size del mismo elemento. Y lo mismo pasa con los margins que tenemos entre medio. Fíjense que ahora los margins entre estos elementos es exactamente igual, pero si pasásemos esos margins a ems, vamos a cambiar esto a em, y fíjense que la diferencia es que ahora tenemos un espaciado mucho más grande en este lugar que en este. Y esto es porque este elemento tiene un font size de 2 rem, entonces estamos poniendo un padding, un margin, perdón, de esos 2 rem multiplicado por 2, o sea que tenemos 4 rem de margin por este botón y tenemos 2 rem de margin en este botón, porque tenemos un margin inline de 2em y un font size de 1em. Entonces, al tener esta fuente más grande, el margin que va a generar si usamos em va a ser más grande, y en este caso, al ser más chiquito el tamaño de fuente, el margin usando em va a ser más chiquito porque em está mirando siempre a la font size de este mismo elemento. Eso es todo, chicos, era un video cortito, quería mostrarles un poquito una explicación de cómo funcionan rem y em. Y como un pequeño resumen, por ahí sí les doy esta recomendación, ¿no? Por ahí está bueno, no para margins en este caso o para gaps, porque vamos a querer separar los elementos siempre de la misma manera. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener estos botones que tengan más sentido, ¿no? Que no tenga un padding gigante, un elemento chiquito, y que no tenga un padding demasiado chiquito, un elemento con la tipografía muy grande, está bueno usar em para este caso de los paddings, para botones que pueden ser más adaptables a su tamaño, y no importa el tamaño de fuente que tenga, siempre va a funcionar bien con el espaciado que le estamos dando. Pero por ahí para margins está bueno, depende obviamente que queramos lograr, ¿no? Pero si queremos separar elementos de forma igual y saber que eso va a ser consistente y que siempre va a medir lo mismo, rem es una buena unidad de medida porque nunca cambia su valor a lo largo del documento. En cambio, em va cambiando su valor dependiendo del tamaño de fuente de su propio elemento, en el caso de cualquier propiedad, salvo la font size, que lo que está mirando es la font size de su elemento padre. Como siempre digo, voy a dejar estos archivos en un link para descargar en la descripción. También dejo siempre alguna información un poco más relevante que les pueda servir, así que chequeen eso, y cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Chau, chau.